Para conversar sobre las medidas de control en esta cuarentena en Santiago, también en otros puntos del país y algunos de los hechos que han estado ocurriendo en las últimas horas. Estamos en contacto a esta hora desde el Palacio de la Moneda con la ministra secretaria general de Gobierno, Carla Rubilar. Ministra, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buen día. Muy buenos días, Mauricio. Gusto saludarle. Quiero partir preguntándole por lo que recién veíamos acá en 24 AM, lo ocurrido ayer en la cárcel de Puente Alto. Los reos están pidiendo no más visitas por protegerse ellos, por proteger también, dicen, a sus familiares. ¿Cuál es el balance que ustedes hacen respecto de lo ocurrido allí, pero también en términos generales respecto de otros recintos penales en el país? Sí, Mauricio, muchas gracias por la pregunta. Lo cierto es que lo ocurrido en la cárcel de Puente Alto es una circunstancia bastante compleja. Obviamente enfrentar una persona con coronavirus positivo en condiciones de privación de libertad siempre va a ser muy difícil de enfrentar. Yo veía una entrevista que hacían el día de ayer en mismo Televisión Nacional al respecto de las implicancias que podía tener a un doctor o un infectólogo, y por supuesto que él refería que esto es uno de los desafíos más grandes que teníamos en materia de coronavirus, porque obviamente las condiciones que tenemos que entregarle a las personas de aislamiento muchas veces son complejas de realizar en privación de libertad. No obstante eso, la situación actual que estamos viviendo en la cárcel de Puente Alto tiene que ver con una persona que se sintió mal, un interno que está con una internación provisoria, digamos, está con una medida de cárcel preventiva, para que la gente lo entienda, porque está siendo investigado en este momento, y en ese contexto entiendo que la Defensoría Penal Pública va a pedir una reevaluación de esa medida cautelar. No obstante, que nos va a pasar también probablemente en alguna circunstancia en el resto del país, que va a ser una persona que tenga una condena. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de generar obviamente instancias de aislamiento temprano, poder identificar a esas personas, poder hacer el examen lo antes posible y obviamente generar las medidas de aislamiento y de sanitización del lugar donde estén los internos o las personas que estén sufriendo esta enfermedad. Pero ¿se podría determinar la suspensión de visitas a los recintos penales para evitar que estos hechos ocurran? Bueno, Mauricio, quiero plantearle de que una de las decisiones que tomó el presidente Piñera hace unos días atrás fue ir generando lo que se suponía una suerte de cuarentena total de los establecimientos, no solo de las cárceles, sino también de los centros del Senama, los centros del Sename, para evitar efectivamente que ingresaran personas que no fueran estrictamente necesarios. Se fueron restringiendo de a poco lo que eran las visitas y se fue disminuyendo de forma importante todo lo que era la interacción con personas que no fueran estrictamente necesarios los recintos penales y otros. Es lo que sucedió obviamente en la cárcel de Puente Alto, y esperamos que podamos ir tomando todas las medidas que disminuyan la cantidad de afluencia para no solamente proteger a los internos, que en este minuto son los que tienen condiciones más vulnerables, sino que también a las familias de esos internos. Y en ese entendido estamos trabajando con el Ministerio de Justicia, y quiero transmitirle de que se ha generado vacunación de las personas que están privadas de libertad, también medidas en materia de control sanitario, y tenemos que ir mejorando todas las circunstancias, en particular en este centro penal, pero se han ido tomando las medidas. Yo quiero transmitirle, Mauricio, que la información que nosotros tenemos por parte de Gendarmería dice claramente que esta persona que se sintió mal inmediatamente fue aislada, inmediatamente se le llevó a un hospital para poder tomarle los exámenes, y por tanto hoy día tenemos unas personas internas que están en un resguardo especial para evitar que se propague obviamente el coronavirus dentro de la Torre 4, que es el lugar que está afectado en la cárcel de Puente Alto. Ministra, veíamos recién también en otro tema cómo están funcionando los controles en zonas que están en cuarentena total, estas 7 comunas de la región metropolitana. También ocurre en Chillán, cordón sanitario en San Pedro de la Paz, y hoy día comienza a aplicarse cuarentena total en Osorno y en Chillán, más de 340.000 personas. Pero en paralelo hemos visto cómo otras zonas del país están pidiendo, exigiendo a esta altura que también a ellos se les aplique cuarentena, no porque tienen muchos casos, sino que por el contrario, porque no quieren que personas infectadas vayan hacia esos lugares. Está ocurriendo en Magallanes, entiendo que en Palena incluso las autoridades han presentado algunos recursos legales. ¿Cómo se va a proteger aquellas zonas donde los contagios de coronavirus todavía no aparecen? Sí, muy buena pregunta, Mauricio. También es importante transmitirle a la ciudadanía que estamos tomando las medidas necesarias en el momento oportuno. El momento oportuno no es después, no es tarde, pero tampoco es antes. Y es muy relevante decir de que todos los días en el comité de crisis que está
presidido por el mismo presidente Sebastián Piñera, nosotros evaluamos los números de los contagios de cada una de las regiones, en el entendido de que estos no son números, sino que son familias, son personas, son miedos, son angustias de regiones y situaciones completas de todo el país. Y en ese entendido, por supuesto que miramos con detención la región de Magallanes, miramos con detención todo aquel sector que está más aislado y que por ende puede tener incluso complicaciones en materia de atención sanitaria de ser necesario, y esa es una mirada que está dentro de la ecuación de la revisión de cómo tomamos las decisiones el día de mañana. No solamente la cantidad de contagios, sino también el aislamiento geográfico, sino también cuántos contagios hay según la población que hay, la extensión territorial de cada uno de los lugares y las dificultades en el acceso de la atención de salud que eso pudiera tener, etcétera. Y en ese sentido decirle que hemos tomado las medidas, por ejemplo, en el caso de San Pedro de la Paz, en el caso de Osorno, en el caso de Chillán y Chillán Viejo en su momento, para ver si podíamos contener solo con un cordón, y dado que hemos mantenido un brote, se toma la decisión de la cuarentena total, pero hemos logrado, por ejemplo, en lugares como la región metropolitana, con los 7 comunas que están en cuarentena total, disminuir el aumento de contagios diarios que se reportan. Y por lo tanto decirle a la ciudadanía que cada uno de estos lugares se evalúa día a día, y si es necesario tomar la medida de cuarentena total, de cordón sanitario o de medidas incluso más extremas en algún momento, el presidente de la República las va a tomar sin duda alguna. Ministra, se pide también transparencia en la entrega de datos, transparencia en la toma de decisiones. Quiero preguntarle directamente, ¿hasta cuándo la cuarentena en las zonas que ya están cuarentenadas? Ayer veíamos, por ejemplo, cómo Argentina, anoche el presidente Fernández extendió por otros 15 días la cuarentena en el país. Países de Europa ya van a cumplir un mes de cuarentena. Acá se está tomando esta medida semana a semana. ¿Cuánto tiempo van a durar las cuarentenas que ya están vigentes? Bueno, depende. La verdad es que nosotros tenemos que evaluar, y probablemente la cuarentena de las 7 comunas de la región metropolitana va a tener que ser evaluada entre hoy día y mañana, que vence el día miércoles, y por lo tanto hay que avisar con anticipación. Esto depende. ¿Por qué, Mauricio? Porque es muy relevante transmitir de que aunque uno tomara 14 días de cuarentena total en el país completo, al día 15 el virus del coronavirus va a estar presente igual. Y una vez que uno termine la cuarentena total, probablemente las personas empezarían a salir nuevamente con libre circulación y volverían a contagiarse, generando un pic cada vez que nosotros levantemos la cuarentena más cerca del invierno, más complicado, porque vamos a tener la circulación de coronavirus junto con influenza, con parainfluenza, con adenovirus, con sincicial y otras enfermedades que complican obviamente y estresan el sistema de salud. Ya, pero esta decisión, disculpe, ¿se va a ir tomando semana a semana? ¿O se le va a decir a la gente cada 15 días, o sabe que van a estar un mes con cuarentena? No, es probable que nosotros vayamos evaluando cerca del término de cada una de las cuarentenas definidas. 2 días antes, cerca del término de cada cuarentena definida, vayamos tomando la decisión. Porque es muy relevante, Mauricio, transmitir de que independiente de que hay países que han tomado la cuarentena total, eso no ha significado una disminución de contagios ni necesariamente una disminución de fallecidos, que es claramente lo más duro y lo que queremos evitar. Y en ese entendido, lo importante es ir produciendo una suerte de apagón de las ciudades de forma gradual, a fin de ir apagando ciudades, prendiendo otras y permitiendo que el nivel de contagio sea plano y por lo tanto no estresemos el sistema de salud, porque esta cantidad de personas que estemos contagiadas, un porcentaje cerca del 5 o 6%, van a necesitar atención de salud mucho más especializada y de alta complejidad en cama crítica. Y por lo tanto lo que necesitamos es que este contagio se vaya dando de la forma más plana posible, ¿ministra?, en el tiempo, a fin de que no colapse nuestro sistema de salud. Justamente anoche en la entrevista con Chilevisión el presidente Piñera decía que todos los expertos les han dicho a ustedes como gobierno que el pic de contagio se registra más o menos en la semana 12. La semana 12, tomando en cuenta que el primer caso fue el 3 de marzo, se va a registrar a fines de mayo. Desde ese punto de vista, ¿tiene sentido volver a clases el 27 de abril, por ejemplo? ¿Tiene sentido seguir manteniendo al resto del país sin cuarentena? Es muy relevante plantear de que la estimación de lo que es la curva del virus habla de 12 semanas. Y en ese sentido el pic puede estar entre las 8 y las 12 semanas y eso va a ir dependiendo mucho de cómo nosotros vayamos tomando medidas. Coincide justamente, disculpe, coincide con lo que se ha anunciado como el término del periodo incluso de vacaciones de invierno adelantadas. Por eso le insisto, ¿tiene sentido cuando va a registrarse, según los especialistas, el pic de enfermedades, volver a clases? ¿O se va a extender también el periodo de suspensión de clases para los estudiantes más allá de abril?
Como usted pudo ver, el presidente determinó que nosotros extendiéramos la suspensión de clases 2 semanas y adelantáramos las vacaciones 2 semanas cubriendo hasta el 27 de abril. Eso nos permite ver cómo las medidas de cuarentena total de las 7 comunas de la región metropolitana o las medidas que estamos tomando en todas y cada una de las regiones van permitiendo la evaluación y la evolución del contagio de este virus que tiene un comportamiento que vamos recién conociendo. En ese entendido es imposible pronosticar cuál va a ser la situación epidemiológica que vamos a vivir el 27 de abril. No le quepa la menor duda que la evaluación al respecto de si debemos mantener la suspensión de clases o no se va a hacer anticipadamente y se va a informar con tiempo para las personas. Pero es importante transmitir, Mauricio, que aquí no hay una suerte de fórmula especial que pueda repetirse de un país a otro. Cada país tiene una situación particular que debe ser enfrentada con medidas particulares. Nosotros estamos tratando de asemejarnos más a lo que hizo Corea del Sur, testeando tempranamente con una gran cantidad de exámenes. Llevamos más de 28.000 test en lo que va acumulado del tiempo que partimos controlando el coronavirus. Llevamos ahora cerca de 8.000 exámenes diarios. Eso nos permite llegar tempranamente a identificar a los pacientes contagiados, aislarlos, trazarlos y evitar que se propaguen. Y es por eso que hemos logrado ir conteniendo de a poco la curva, pero estamos entrando a un invierno, a diferencia de lo que pasa en Europa, lo que pasa en Estados Unidos, y por tanto las circunstancias no son comparables entre el hemisferio norte y nosotros, y debemos tomar las medidas más adecuadas para la realidad chilena, porque aquí no podemos copiar ninguna figura, ninguna fórmula de otro país que no sea enfrentar la situación que nuestro país está viviendo en este momento. Ministra, y en ese sentido, usted es doctora, digamos, usted es médico cirujano, conoce bien del tema, más que la mayoría de la población, ha estado en estas reuniones con los expertos. ¿Cuándo los chilenos y chilenas podrían, desde el punto de vista de la información que usted tiene, retomar la normalidad, volver a su rutina habitual? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder porque va a depender de cómo vaya evolucionando el virus, cómo vaya también comprometiéndose la ciudadanía en cumplir las medidas de la autoridad sanitaria. Mire lo que pasó en Argentina cuando el presidente Fernández decretó la cuarentena total. A pesar de haber mandatado esa situación, tuvimos a los 2 días 15 kilómetros de autos que iban camino a la playa. Mucho incumplimiento, veíamos un video de Matanza donde lamentablemente la gente no estaba cumpliendo tampoco la cuarentena y por lo tanto es una mezcla de factores. Desde cómo va evolucionando el virus, desde cómo nosotros vamos tomando medidas de cuarentena gradual y cómo la ciudadanía va cumpliendo eso. Quiero decirle que tenemos 511 personas que tuvieron que ser conducidas a la unidad policial anoche en medio del toque de queda por incumplimiento. Y eso la verdad que no es lo que queremos. Ustedes han visto 2 personas que incumplieron la cuarentena, una que tenía que guardarla porque había llegado del extranjero, otra que sabiendo que era positivo igual salió a un centro comercial en Las Condes, y eso finalmente no contribuye, porque a pesar de que el gobierno tome todas las medidas que puedan ser, incluso las más extremas, incluso las más duras, si la ciudadanía no se compromete y entiende que el autocuidado obliga también a poder cuidar a los demás, a los más vulnerables, nada de lo que nosotros podamos hacer como gobierno, colegio médico, gremios, universidades, etcétera, va a ser suficiente si es que la ciudadanía, cada uno de nosotros, no se compromete. En ese sentido, ministra, quiero preguntarle cómo está viendo el gobierno la realización de la próxima Teletón. Bueno, nosotros estamos obviamente preocupados, al igual que la Teletón. Hemos conversado con quienes están a cargo de la Teletón y están, por supuesto, muy preocupados en el entendido que ha cambiado todo lo que nos regía para la Teletón, que es tan importante para el corazón del país. Imagínese, Mauricio, que estamos hablando de una Teletón en condiciones extremadamente adversas, una Teletón que no va a poder hacer el espectáculo televisivo, los shows de artistas habituales, sino que va a tener que repensarse, reformularse desde la labor que va a realizar don Francisco y desde dónde la hace, hasta cómo los artistas internacionales pueden contribuir o no, cómo depositamos a través de transferencia electrónica, y todos en un contexto de yo podría decir dificultad económica muy relevante que ya viene acumulada desde antes, desde la crisis político-social que nos venimos arrastrando desde el 18 de octubre. Y por lo tanto son circunstancias extremadamente adversas. No obstante eso, Chile se ha caracterizado porque en esas circunstancias extremadamente adversas siempre se ha levantado, siempre ha sacado la solidaridad que ningún otro país probablemente ha podido mantener durante estos 40 y tantos años, y esperamos que esta no sea la vez diferente en la cual no seamos capaces de llegar a la meta. Y en ese contexto esperamos que todos los chilenos y chilenas una vez más demos cátedra al mundo de cómo en circunstancias difíciles
somos los campeones de la solidaridad. Ministra, y la semana posterior a aquello vienen las actividades de Semana Santa. Hemos visto cómo algunas iglesias, particularmente la Iglesia Católica, ha pedido seguir, digamos, todas las actividades desde las casas, quedándose justamente en los hogares, pero hemos visto también cómo ayer, durante el fin de semana, más bien en la ciudad de Osorno, se volvió a realizar un culto, en este caso un culto de la Iglesia Evangélica. Tiene toda la razón, Mauricio. Nosotros tenemos dos focos asociados a un culto evangélico, San Pedro de la Paz y en Osorno. Y nosotros nuestro llamado, y que lo hizo ayer el ministro Felipe Ward en contacto con diferentes iglesias de diferentes credos, es que finalmente el mejor acto que puede respetar, que puede cuidar al prójimo, que es un acto realmente de amor, como se predica en las diferentes iglesias al respecto del que está al lado mío, es cuidarlo, es protegerlo. Y por lo tanto, nuestro llamado es a evitar las aglomeraciones, los cultos en particular. No obstante, nosotros siempre estamos evaluando si no es necesario tomar una medida de fuerza mayor en este contexto, y todos los días se evalúa. El principal llamado que hacemos como gobierno es a la responsabilidad. Sabemos que las iglesias quieren que finalmente las personas se acerquen a Dios, se acerquen a quienes creen en su creencia finalmente que están empujando, pero en ese contexto nosotros creemos que hoy día se puede realizar esa labor a través de medios electrónicos, de tecnología, sin poner en riesgo ni a las personas que asisten a ese culto, ni a su familia, ni a quienes están alrededor. Así que nuestro llamado a través del gobierno y a través de su medio de comunicación de Televisión Nacional es a evitar efectivamente estos cultos religiosos mientras estemos en estas circunstancias tan adversas. Ministra Rubilar, no puedo dejar de preguntarle, si me permite, yo sé que tiene otras actividades, pero como ministra vocera de gobierno encargada de las comunicaciones, he estado viendo durante esta madrugada muchas reacciones a las declaraciones del presidente Sebastián Piñera en la entrevista anoche en televisión, y particularmente la declaración, lo cito textual, cuando él dice: el costo de espacio riesgo al mes para Chile es menos que lo que cuesta al país un parlamentario al mes. ¿Cómo se evalúa esa declaración y particularmente el reclamo que está generando también entre algunos parlamentarios? Mire, yo lo que quiero transmitirle a la ciudadanía y a quienes nos están viendo detrás de Televisión Nacional es que necesitamos en este momento que nada nos desvíe del foco, que es salvar vidas. Y en ese contexto hemos visto críticas extremadamente duras e injustas al respecto de la labor que estamos realizando como gobierno, que finalmente nos desvían del foco que ha permitido superar las pandemias en el pasado. Las pandemias se superan con la ayuda de todos, se superan con que seamos capaces de entender de que la discusión al respecto de si somos capaces o no de instalar 2.000 camas, mire, 2.000 camas, llevamos 800, vamos a llegar a tener 2.000 camas en espacio riesgo que probablemente le van a salvar la vida a muchas personas. Nos gustaría ver, más que la crítica al respecto de si hay un arriendo o no hay un arriendo, ver cómo nosotros nos hemos ido preparando para tener, antes de llegar el invierno, casi 2.000 camas en un lugar extremadamente bien equipado como ese espacio riesgo, con climatización, con alimentación, con buenas condiciones de sanitización, etcétera. Queremos lugares que permitan la dignidad y la buena atención de las personas. Y en ese contexto el llamado que le hacemos a parlamentarios, alcaldes, gremios, académicos, etcétera, es a cuadrarse detrás de una sola voz y una sola estrategia, porque finalmente la única forma de superar una pandemia es con que no nos quedemos en la discusión de una persona o de un gremio en particular. Cuando estamos hablando de una persona, de algún gremio, de algún grupo como un parlamentario o de alguien en particular, y no hablando de la estrategia del coronavirus y de lo que tenemos que hacer en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, entonces estamos perdiendo la batalla. Así que el llamado es a dejar de hablar de nosotros mismos y empezar a hablar de esta epidemia que necesita un compromiso claro y categórico de todos nosotros. Muy bien, ministra Rubilar, muchísimas gracias nuevamente por su tiempo. Muy buen día. No, muchísimas gracias a usted.